En aquel tiempo la gente se agolpaba en torno a Jesús para oír la palabra de Dios. Estando él de pie junto al lago de Galilea, vio dos barcas que estaban a la orilla. Los pescadores que habían desembarcado estaban lavando las redes. Subiendo a una de las barcas, que era la de Simón, le pidió que la apartara un poco de tierra. Desde la barca, sentado, enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: rema mar adentro y echad vuestras redes para la pesca. Respondió Simón y dijo: Maestro, hemos estado bregando toda la noche, no hemos recogido nada, pero por tu palabra echaré las redes. Puestos a la obra, hicieron una redada tan grande de peces que las redes comenzaban a reventarse. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a echarles una mano. Vinieron y llenaron las dos barcas hasta el punto de que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús, diciendo: Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador. Y es que el estupor se había apoderado de él y de los que estaban con él por la redada de peces que habían recogido. Lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Entonces sacaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta escena de la pesca milagrosa en el lago de Galilea es una escena que siempre se ha interpretado como la capacidad de tener éxito evangelizador cuando se confía en el Señor. Jesús no era un pescador. Pedro, Santiago, Juan, Andrés sí lo eran. Eran profesionales y conocían aquel lago grande, pero no inmenso. Conocían aquel lago, sus mareas y también sus corrientes, los flujos de la pesca, lo conocían perfectamente, habían nacido a sus orillas. Jesús no era demasiado lejos, Nazaret, pero no era un pescador, era un carpintero, no sabía de pesca. Decirle a un pescador, una persona que no tiene mucha idea, lo que tiene que hacer es casi ofensivo, es una provocación. A mí me vas a enseñar tú dónde tengo que echar las redes cuando me he pasado toda la noche y no he cogido nada. Es decir, nosotros tenemos unos planes y quizás somos personas con la suficiente capacidad para elaborar esos planes. En nuestros planes, en nuestros proyectos entra la razón, entra incluso el estudio del mercado, digamos, de la capacidad de tener éxito, el auxilio de otro tipo de ciencias, la sociología, la psicología, entra todo eso. Y no pescamos nada. ¿Qué es lo que falta? Falta lo esencial, falta Dios. Quizá es eso lo que nosotros tenemos que volver a poner en el primer lugar. Más Dios, más Dios. No es que lo importante sea la pesca milagrosa. Lo sabe un pescador, ¿no? Hay situaciones en las cuales no pescas nada, aunque te esfuerces, y hay situaciones en las cuales, aunque no te esfuerces, pescas mucho. Porque los peces están ahí, diríamos que hambrientos, y van a morder el anzuelo, aunque el anzuelo no tenga gusanito, ¿vale? Y hay situaciones en que la cosa es bastante más difícil. Vivimos una de estas situaciones. No sé si la peor en la historia de la Iglesia, pero desde luego esta apostasía que se ha generalizado, por lo menos en todo el Occidente, quizá no la hemos vivido con esta intensidad nunca. Bueno, pero también ahora, y más ahora que antes, es cuando debemos tener confianza en Dios. En tener confianza significa hacer lo que Dios nos dice. No significa hacer lo que yo quiero hacer,
y confiar en Dios. Hago lo que quiero y confío en Dios. No. Confío en Dios porque hago lo que quiere Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que hable de Dios. El mundo que nos rodea es un mundo ateo. Es un mundo ateo capaz de creer en cualquier cosa, además, menos en aquello que es de verdad creíble, que es la existencia, el poder, el amor de Dios. Pero este mundo ateo también tiene su fondo que tocar. Y su fondo que tocar es la barbarie. La falta de ética no solamente afecta a los millones de seres humanos inocentes que están siendo asesinados en el aborto. No solamente eso. La familia está destruida absolutamente. Y no solamente eso. Incluso la economía está en una profunda crisis. Los movimientos migratorios, canalizados o no, van a cambiar en muy poco tiempo el rostro de los países occidentales con antiguas, ya olvidadas, raíces cristianas. Se encuentran hoy con que muchas de sus ciudades son habitadas por personas, por ejemplo, musulmanas, que establecen en sus barrios, en sus ciudades incluso, leyes que no tienen nada que ver con la ley que rige en ese país. Todo esto es fruto del abandono de Dios, del abandono del Dios verdadero, del Dios que nos ha enseñado Jesucristo. Estas personas que tocan su fondo, y que tocan su fondo haciéndose daño y haciendo daño, esta falta de capacidad para mantener una relación afectiva estable, te conozco y me acuesto contigo y mañana ya no te conozco para hacer lo mismo pasado mañana con otro. Esto tiene un precio carísimo y se está pagando. La Iglesia, y cada uno de nosotros es Iglesia, tiene que estar ahí para señalar a Dios. Dios es el único que puede llenar tu corazón de eso que estás buscando. De esa felicidad que has buscado en las cosas, en las personas, como decía San Agustín, que sin Él no existirían. Solo Dios, solo Dios. Y luego viene no solamente la vida, sino que viene la muerte. La muerte que con la tragedia del virus, y no es la única tragedia, ha mostrado su enorme poder. La muerte que está ahí acechando en el hambre, en la falta de recursos económicos, en parte también debido a esta terrible crisis, la muerte, la violencia, también los saqueos o la rebeldía ante la injusticia o ante la desigualdad, todo eso está ahí ya, ante nuestros ojos, lo vemos en la televisión, en nuestras propias casas. Todo eso está ahí. ¿Y quién te da una solución en la vida y a la hora de la muerte? Solo Dios. Solo Dios. Así que tenemos que seguir echando las redes en alta mar, o sea, entre aquellos que ya no van a misa, entre aquellos que no creen en nada. Eso es alta mar. Tenemos que seguir echando las redes, confiando en Dios, pero obedeciendo a Dios. ¿Cómo va a sentirse atraído nadie por una iglesia que hace sociología o psicología, e incluso por una iglesia que hace caridad, cada vez con menos posibilidades de hacer caridad? Porque si no hay ingresos, a ver de dónde sacas el dinero para ayudar a los pobres. ¿Cómo va a sentirse atraído alguien por una iglesia o por unos sacerdotes que no hablan de Dios? Esto es lo primero que tenemos que preguntarnos. Si no hay peces en las redes, ¿es porque no hay peces en el lago? ¿O porque yo no sé echar las redes? Dios
y no el cura. Dios y no la Iglesia. Dios. Dios que está en su santa Iglesia. Cuando su santa Iglesia quiere estar con Dios, Dios es el que atrae, ha atraído y seguirá atrayendo. Tanto más cuanto más difíciles son las circunstancias y más duros son los tiempos. No lo olvidemos. Que así sea.